Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje, también conocido por sus siglas DUA. Los integrantes de nuestro grupo son Ricardo Aguilar González, Cristina Pérez López, Jessica Valdivieso Ayala y María Reyes Valero Pérez. Para empezar, ¿qué es el DUA? El DUA, en un inicio, surgió de los campos del diseño urbano y la arquitectura, y se refiere al proceso de diseño de soluciones prácticas para satisfacer a las necesidades de las personas con discapacidad, pero no solamente a estas personas con discapacidad, sino que a la vez va a beneficiar al resto de las personas. Ahora bien, lo que hemos mencionado, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Pues el principal objetivo del DUA es maximizar el aprendizaje de los estudiantes con una amplia gama de características. Este enfoque del DUA posee una gran importancia. ¿Por qué? Porque va a ofrecer las mismas oportunidades de tener éxito a todos los estudiantes sin excepción alguna. También el DUA va a ofrecer flexibilidad. Va a haber una notable reducción de barreras. También nos da la posibilidad de tener altas expectativas de logro. Va a valorar también lo que es la diversidad de todos los estudiantes. El DUA tiene también principios. El diseño universal para el aprendizaje se refiere a un conjunto de principios que van a guiar el diseño de la instrucción en el aula inclusiva. Existen tres principios. El primer principio se refiere a proporcionar múltiples medios de representación. ¿Esto qué quiere decir? El qué del aprendizaje. El principio número 2 es proporcionar múltiples medios de expresión. ¿Esto a qué se refiere? Se va a referir al cómo del aprendizaje. Y el principio número 3 es proporcionar múltiples medios de compromiso. Esto se refiere al porqué del aprendizaje. Entonces podemos ver que cada principio responde a una pregunta: el qué, el cómo y el por qué. Ahora bien, en cuanto a los principios mencionados, existen pautas para orientar la intervención según estos principios. Tenemos en el principio número 1 que nosotros como docentes vamos a proporcionar opciones para percepción, para el lenguaje, para los símbolos y para la comprensión. En cuanto al principio número 2, tenemos que podemos proporcionar opciones para la acción física, para habilidades expresivas, para la fluidez, y en lo que respecta también al desarrollo de las funciones ejecutivas. En cuanto al principio número 3, tenemos que podemos proporcionar opciones para conseguir el interés de los estudiantes, para mantener su esfuerzo y su persistencia, así como también opciones para la autorregulación. Existen también recursos TIC para la inclusión, que muchos de ellos ya lo hemos visto en clase. Por mencionar algunos, tenemos por ejemplo a YouTube. YouTube nos brinda una gran posibilidad, ya que la información puede ser presentada a través de imágenes, a través de películas, a través de videos que harán que el aprendizaje sea efectivo y sea llamativo para el estudiante. También tenemos a Boki. Boki es un creador de avatares que va a dar voz a cualquier tipo de texto. Es decir, que nosotros vamos a seleccionar un avatar, puede ser un objeto, un animal, una persona. Esta va a hablar, nosotros le podemos dar la voz, incluso puede tener nuestra propia voz. Podemos grabar y hacer que éste hable y obviamente va a resultar atractivo para los estudiantes. Y también, por último, tenemos un traductor online de lengua de signos española que va a ser obviamente de demasiada utilidad. Ahora bien, existen ventajas de los TICs versus los medios tradicionales. Nosotros mismos lo hemos podido observar
Como ven en la imagen, un medio tradicional donde los niños se encuentran aburridos, solamente trabajando en hojas, en libros de texto, llenando la hoja, mientras que si nosotros acudimos a las TICs, a los ordenadores, a las laptops, a las tabletas, a los celulares y hacemos que los niños entren a estas aplicaciones que posibilitan el aprendizaje mediante el juego, va a hacer que este aprendizaje obviamente resulte más interesante, le motive a aprender y obviamente se va a quedar con este conocimiento a largo plazo. Así que utilizar las TICs en el aula no es solamente una manera de divertirse, sino también de aprender mientras el estudiante se motiva. Ahora bien, el qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué enseñar? ¿Qué va a enseñar el docente? El docente va a enseñar contenidos significativos, pero estos deben ser guiados según los intereses y las motivaciones de los niños. ¿Y esto cómo se va a lograr? Nosotros podemos hacer centros de interés atractivos para ellos. También tenemos el cómo enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar? Por medio de prácticas educativas de éxito que van a minimizar las barreras en el aprendizaje. Como podemos ver en la imagen, están los niños estudiando entre pares, así que nosotros podemos hacer esto. Vamos a realizar trabajos cooperativos, trabajos en grupos, tutorías entre iguales, o sea, de la misma edad, del mismo grado. Se va a realizar aprendizaje por proyectos, talleres de aprendizaje, centros de interés, trabajo por rincones, que obviamente van a ser elegidos por el niño y le van a facilitar la comprensión de todo lo que nosotros queremos lograr. Y también tenemos el cómo evaluar. Aquí en el cómo evaluar nos vamos a referir tanto a evaluar al estudiante, pero también evaluarnos a nosotros mismos como docente. Entonces, para evaluar al estudiante, nosotros tenemos lo que es la escalera de la metacognición de Costa. Aquí, luego de realizar las actividades en el aula, luego de realizar las actividades planteadas y que el niño las termine de ejecutar, nosotros podemos comenzar a hacer varias preguntas. Entre estas tenemos el ¿qué hemos aprendido? ¿Qué pasos hemos seguido para hacer esto? ¿Para qué nos ha servido? ¿Y en qué otras situaciones puedo utilizarlo? Esto motivará a que el niño no solamente se quede con el aprendizaje que le hemos dado por un momento, sino que también lo puede usar en otras situaciones. Y con estas preguntas nosotros vamos a motivar a que el niño empiece a indagar, a pensar en qué otras situaciones realmente puede usar este aprendizaje, porque muchas veces es un aprendizaje teórico, pero cuando lo llevamos a la práctica, ejerce realmente la importancia que queríamos lograr en un principio. Y ahora bien tenemos el cómo evaluar, pero al docente. Nosotros podemos hacernos una valoración de la propia práctica docente. Aquí se va a evaluar lo que es la metodología, vamos a evaluar si realmente los niños aprendieron, vamos a ver si tenemos que cambiar algo, si tenemos que mejorar algo, si en realidad se lograron las destrezas y contenidos que queríamos. Y obviamente aquí esta evaluación se va a dar en una escala del 1 al 5, en donde 1 sería lo menos efectivo y 5 sería que nos encontramos realmente bien y podemos seguir así. O por el contrario, según la determinación de esta escala, vamos a ver si podemos mejorar cómo y en qué aspectos. Y a manera de conclusión, tenemos que el DUA es una propuesta académica que va a permitir participar y progresar a todo el alumnado. Alumnado ya sea con diferentes capacidades o no, y va a ofrecer también las mismas oportunidades de aprendizaje para todos, tanto para el alumno con capacidades diferentes, así como para el alumno neurotípico. También en el DUA, el docente no es que va a diseñar actividades diferentes para cada alumno, sino que estas actividades se diseñan para que sea el alumno quien por libre elección opte por ejecutarlas. Y eso es todo. Muchas gracias y una buena noche.